Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 342. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. ¿Qué? ¿Me has recuperado? Yo ya lo sé que llevamos un rato hablando. Sí. Ya pero es que mejor. Los constipados estos... No, gripe, confirmado. Claro. Era una gripe de estas de caballo. Muy bien, pues nada, antes de ir con el contenido de siempre... Lo anterior no lo era. Pero bueno, ya es que a mí ya, no sé, cualquier cosa ya me deja hecho un asco. A mí lo que me dejó muy cascado es la fiebre. Porque no estoy acostumbrado. Igual no había tenido fiebre hacía 10 años, ¿sabes? Sí, la verdad es que hace bastante. Yo hace muchos años que no había tenido fiebre y esto me deja, vamos, claro, ya me dejaba baldado hace 10 años con 42, imagínate con 52. Muy bien, pues haremos un recordatorio. Estáis en un podcast para aprender fotografía. En aprenderfotografía.online tenéis pues ya 22 cursos, si no he contado mal, 22, y cada día 1 y cada día 15 pues nuevo curso. El próximo curso acabamos de estrenar el día 15 de febrero el de cómo enfocar bien tus fotografías, y el día 1 de marzo saldrá el retoque de tus fotografías en blanco y negro. ¿Cuántas maneras? ¿Unas 10? Pero al 10 final... maneras, sí, más o menos. O sea que bueno, ahí lo dejamos. Hay 2 en Lightroom y el resto son en Photoshop. El 1 de marzo y el 15 de marzo el de exposición y medición. O sea que bueno, estamos lanzados. Estamos lanzados. Sí. Pues nada. Y volveremos a hacer la grabación, o sea, lo que son cursos basados en sesión. Efectivamente. Así que bueno, vamos con el programa de hoy, que seguimos teniendo unas cuantas preguntas, a ver si podemos hacer este y el siguiente y ya... Bueno, antes de seguir con las preguntas por orden, en el programa 241 le contesté a José Enrique en plena crisis griposa y al minuto de acabar de grabar, digo, ostras, lo he explicado esto, pero perdonar, pero no me sale otra expresión, como el culo. Lo siento. Y entonces, bueno, ese momento de pseudolucidez griposa, pues le contesté directamente en iVoox para que leyera antes mi texto que lo que le había dicho por el podcast, ¿no? Bueno, os lo voy a leer un poco. Y así os leo el mensaje. Y así, sí, bueno, lo comentamos si quieres. Es para acabar de aclarar un poco la pregunta de José Enrique. Hola José Enrique, te he contestado en el podcast 341, pero con mi gripazo no he estado muy acertado. Y quizá mi respuesta no sea clara. Te explico. La luz que llega a la cámara es la misma, con más rango dinámico, lo que hace es aprovechar mejor la luz. El fabricante cuadra esa diferencia para que el cero, o sea, el gris neutro, sea el mismo para cualquiera. A efectos de medición, Pero evidentemente captan más información tonal. La información tonal está relacionada con los bits del sensor. De 8 bits puede calcular 2 elevado a 8, que son 256 tonos en luces altas. Y uno de 14 bits, 2 elevado a 14, que son 16.384 tonos en luces altas. Vamos, en el último paso. ¿Esto qué quiere decir? Y resumiendo, si tu cámara es de 14 bits y tiene 10 pasos, la zona de sombras tiene menos tonos que una de 12 pasos, porque es lineal. Otra cosa es cómo jueguen con ello, pero el rango dinámico es la capacidad del sensor de dividir el paso de blanco hasta negro n veces, y como son pasos, siempre es la mitad o el doble. Hacia luces siempre es el doble y hacia sombras siempre es la mitad. Y ya está, bueno, supongo que con esto queda más claro. Y el otro día estuve además investigando un poquillo más sobre esto, un poco para ampliar. Realmente nuestras cámaras captan más información tonal. Esto es el modo del archivo final en el que queda, que es de 14 bits o es de 8 bits. El RAW. El RAW es de 14 bits. Anteriormente los RAWs eran de 12 bits, o los JPEG son de 8 bits. Pero las cámaras actuales captan en total, a nivel de información tonal, 24 bits. Que es una auténtica barbaridad. Si eleváis, hacéis 2 elevado a 24, veréis la cantidad de tonos que es capaz de captar, ¿vale? Imaginar, dedica 3 bytes a cada píxel. O sea, es una cantidad de información descomunal. Pero claro, el formato de archivo, si los grabasen a 24 bits, estaría ocupando cada imagen
pues igual, si ahora ocupa una de 20 megapíxeles, ocupa 30 megas, pues estaría ocupando cada imagen tranquilamente 150 megas. O sea que, sí, una barbaridad. Que es una barbaridad. Pero bueno, como apunte extra y antes de empezar con los... Muy bien, luego él comenta un par de cosas que ahora cuando lleguemos ya en este programa o en el siguiente ya lo comentamos. Sí. Nos decía Sergio Arjona, de un comentario que nos dejamos hace una semana o dos, nos dice, para subir las fotografías a Microstock utilizo un programa llamado XPix. Os lo dejamos las notas del programa, que hace lo mismo que comentáis que hace Lightroom. Tú pones la información, etiquetas, títulos en las fotos y se pasan en bloque a todas las agencias por FTP. Una vez subidas, sí que es verdad que tienes que ir página por página a verificar, pero es algo muy rápido. Sí, bueno, son programas para subir al FTP. Estábamos hablando de que si no estaba, pues era crearlo. Pues sí, mira, pues no hace falta crearlo, que dice la sopa de ajo ya está inventada. Sí, supongo que son... Bueno, al final es un programita más o menos sencillo. Es uno de estos programas de FTP también. Sí, es que... La mayoría de stocks tienen las dos opciones, subirlo a través de la web o subirlo a través de FTP. Con FTP hay que seguir unos criterios, adjuntar un archivo de texto que es igual que el nombre del archivo de la imagen y una serie de cosas con unas especificaciones, o un XML con unas especificaciones y ya está. Y nuestro amigo JP Quiroga nos dice, buenas amigos, sobre empresas que preparan álbumes digitales. En la web de Fotocalle 79 tenemos una review con la marca de álbumes Sal Digital, que se pusieron en contacto con nosotros para que probáramos su producto. Para darle más vueltas al asunto pedimos a Panasonic una cámara que sacó el 2018. Vale, una cámara compacta con sensor M4 tercios y un objetivo Leica, la verdad que con una gran calidad. Elegimos una ciudad y probamos la cámara, después preparamos el álbum y nos llegó a los 15 días. Os dejo el link a la prueba, pues nada, un poco de public, que nunca viene mal. No, pero ya Pero no, así lo podéis ver, los resultados que hicieron ellos con la cámara que les prestaron y bueno, y el resultado en un álbum y eso, y hacen un artículo que bueno, que el que quiera pues podrá probar. Me suenan los álbumes estos Sal Digital, o sea que... Bueno, yo no los conocía. Me suena, no sé si porque he leído, igual he leído el comentario pero déjame que entre para verlo. Pero sí, aquí os dejamos la URL y la podéis ver en cualquier momento y podéis ver los resultados de la prueba que hicieron con este álbum. Pero un momentito, porque yo creo que sí que es este. Sí que es este, ya lo había visto. Muy bien, pues Alejandro Guerrero nos dice, hola Pera y Fran, mercadotecnia es el término que aprendí en castellano en su día y que lo empleé 3 veces y pro. Me acuerdo de Rolf Tarrac, un profe de física en la Uni de Barcelona que nos decía a menudo que nos pagaban por pensar y no por darle a una calculadora como los ingenieros. ¡Qué cabrón! Dice uno de los profesores que más me han hecho amar la física, por cierto. Bueno, a ver... a ver la respuesta. ¿Qué le has dado? No, los ingenieros nos pagan por pensar también, ¿eh? Pero antes de usar la calculadora hay que pensar qué números vas a poner. Y ya está. Y poco más. Pero no tiene nada que ver. Pero eso es la típica coña, es muy Sheldon Cooper, ¿eh? Tu frase ya te digo. Es muy Sheldon Cooper. Pero bueno, sí. Pero a ver, yo estuve a punto de hacer física porque me apasiona, siempre me gustó. Al final si tienes inquietudes te gusta todo, pero bueno. Sí, todo, de hecho no hace mucho, o sea, cuando dejé de ser ejecutivo estuve a punto de matricularme otra vez. En la universidad. Con 40. Y pensé, digo, pues mola, pero me quedaba muy lejos. Era un coñazo. Iba a decir una... Bueno, Kendo nos dice, pues dejé un comentario en Telegram al que respondiste y una galería en la web de Aprender Fotografía y en mi Facebook. Practiqué durante 5 años y gracias a los cursos y podcasts mejoré el enfoque y otras cosillas. Pues nada, pues estupendo, de eso se trata. Estuve asistiendo a un colega en el cumple de Neymar haciendo fotos y dándole luz con el flash off cámara. Y el problema mayor era cuando la luz del flash se sumaba a la de los otros focos de luz LED que además eran potentes. El ETTL se le volvía loco. Claro. Vale, bueno, el ETTL hace un predestello para ver cuánta luz hay, pero si es un poco cambiante o fluctúa o simplemente piensa que el predestello es muy corto en duración, entonces si la fuente de luz que hay tiene un pequeño flicking, una pequeña fluctuación en hercios, aunque sea muy poca, puede fallar. De hecho, hay quien dice, yo no me atrevo a aventurar tanto,
que el ETTL solo acierta entre el 15 y el 20% de las veces. Bueno, habría que hacer la prueba, pero si lo sabes usar, acierta el 80%. Y claro, hay cosas que no es capaz de hacer, pero vamos, no es capaz de hacer la cámara tampoco en automático. O sea que vamos a ser... Sí, es un programa automático. O sea, su fiabilidad está supeditada también a en qué parámetros nos movamos. Si nos movemos unos parámetros sencillos o no. Bueno, es como todos los sistemas automatizados, es lo que tiene. Sí, normal. Al final lo ha pensado... Probablemente un ingeniero. Lo ha pensado un ingeniero y la calculadora igual no le daba más decimales, yo qué sé. Me estoy metiendo conmigo, soy... ¿Sabes qué título le estoy poniendo al programa? ¿Qué título? Sobre los ingenieros en fotografía. No, hombre, no me pongas esto, tío. Porque del colegio me van a matar. Bueno, ahora lo quito. Y María García nos dice, hola, creo que lo leímos, o si no lo he leído varias veces. Hola, es la primera vez que de todos los cursos que hay en aprenderfotografía.online lo veo en una sola tarde. Como es el curso de Aprende a manejar tu nueva cámara reflex. Bueno, ese sí que es para verlo en una tarde. Sí, dice, de técnica he estudiado hasta la saciedad, pero nunca le digo que no a un curso de iniciación porque siempre se aprende algo. Y así ha sido. Nunca hay que decirle que no a un curso. Algunos tips que no conocía y que me lo han explicado mejor. No estaría mal un curso solo hablando del diafragma, otro del obturador, otro del ISO. Mil gracias como siempre. Bueno, tenemos el de exposición, que el de exposición es el primero de los cursos de exposición que tengo en la cabeza, ¿eh? Es más, estoy dando vueltas a cómo hacer un curso entero del sistema de zonas de Ansel Adams pasado a digital. O sea, cómo aplicar el sistema de zonas de Ansel Adams, que Ansel Adams lo utilizaba sobre todo para el positivado. Por eso el libro más conocido donde trata el sistema de zonas es La copia, de la trilogía de Ansel Adams sobre técnica, pero habla mucho del momento de la captura y el entender cómo funciona este tema. Para los fotógrafos como Ansel Adams de paisajes y sobre todo en blanco y negro, tienen una capacidad, el fotógrafo de blanco y negro de toda la vida, tiene una capacidad de trasladar, está tan acostumbrado a ver cada tono en su correspondiente gris, que tienen una capacidad innata para determinar cuál es el gris de la escena. Yo supongo que como para mí era todo un referente, y mis referentes son del blanco y negro, porque mi referente en moda es Avedon, y Richard Avedon era un defensor a ultranza del blanco y negro hasta que dejó de hacer fotos por el año 80, o sea que... Entonces yo quizá también tengo más esa facilidad de descubrir cuáles son los tonos de gris. Por eso mi cámara siempre la llevo en gris, en monocromo, sí, mi display. Porque me he acostumbrado tanto a ver el display en blanco y negro, porque también venía de la costumbre del negativo blanco y negro, que era mucho más exigente que el negativo color. Menos exigente para el tema de los balances, evidentemente, pero más exigente para el tema de los filtros, porque... puedes destrozar una foto en químico si te equivocas de filtro. Y en color no se te ocurre poner un filtro rojo, sinceramente. No se te ocurre. Pero en blanco y negro lo tenías que hacer si lo que querías era esto. O duotonos. Yo, por ejemplo, en blanco y negro usaba mucho duotonos para anular. Anular azules, o anular rojos, o anular naranjas. Y tengo varios. Por cierto, te tengo que traer... Tengo que buscar los filtros, ¿eh? No han mirado el diámetro. Estoy súper... Pero yo los que tengo son 52 seguro como máximo. Lo que pasa es que la Leica sabes que son los objetivos o mucho 49. Más pues igual sí. Porque eran... O 48 o 52. Porque eran los que yo usaba en los objetivos de la práctica. Y todos los objetivos que tenía en la práctica... Una pregunta. Seguramente, igual pensando me sale la respuesta, pero cuando tú le pones ese filtro... Sí. ¿Lo puedes hacer igualmente en Lightroom sin perder información o siempre es mejor ponerle el filtro para aclarar ya el tono rojo o lo que sea? Tú ahora has entrado en un mundo totalmente diferente. Claro, es que no te el mundo del monocromo, el mundo del blanco y negro no tiene nada que ver. Claro. Nada que ver. O sea, tú no puedes ponerle un filtro en Lightroom de color o en Photoshop de color porque no tienes información tonal, no tienes colores. Entonces, si le pones un filtro cálido, no va a hacer nada. Claro. Porque no hay tonos naranjas como para que se aplique. Tienes que hacerlo en el momento de la toma porque la luz sí que tiene el tono. Claro. Entonces lo que haces es filtrar esa luz.
Claro, la longitud de onda la filtra directamente. Directamente, de ese tono en concreto. Entonces, al filtrarla, lo que hace es pasarlo a blanco. O sea, si tú coges un filtro rojo y hay algo rojo en la escena, lo que sea rojo del mismo tono será blanco. Y todos los rojos se irán hacia luces. Entonces, eso es muy útil en la fotografía en blanco y negro, pero en la fotografía en color no tiene sentido. No tiene ningún sentido. A no ser que tú ya de entrada dispares en JPEG. Los que, por ejemplo, os gusta mucho el blanco y negro y queréis trabajar en blanco y negro y que no tengáis luego que pensar cómo habéis procesado esa foto, hacerlo en JPEG. Claro. Ponéis el Picture Style a monocromo y si le ponéis filtros veis que sí que afecta. Pero es que además tenéis la ventaja de que la propia cámara le puedes poner filtros. Tú le puedes decir, oye, fíltrame en rojo, fíltrame en cálido, fíltrame en frío. En la cámara. Bueno, en la cámara, en todas las Canon, en el Picture Style, cuando entras en el monocromo puedes ponerle un filtro, y en Nikon creo que también lo he visto, o sea que yo creo que esto está en todas, esto debe ser como una norma. No, lo que pasa es que hay un par solo, hay 3 filtros de color, no hay más. Si tú quieres jugar con un magenta, pues no está. Sí, no está. Y ya está. Los primarios deben ser y ya está. Pero bueno, es muy interesante, por ejemplo, jugar con los filtros cuando haces retratos, porque en la cara, por ejemplo, si tú le pones un filtro azul, la cara se ve más oscura. Sí. Sí, pero afecta relativamente. Mira, ahora pero si tú pones un filtro verde, a la cara no le afecta en absoluto. Sí, es lo que iba a decir. Que como... Entonces, si lleva una chaqueta verde, se va a ver blanca. Claro. Entonces, estos juegos... A ver, una de las cosas más divertidas de trabajar en fotografía, que es una cosa que no hemos hecho y que no hemos hecho en ningún curso y que yo había hecho... A ver, a mí el paisaje no me gusta, pero empecé haciendo paisajes como todo. Bueno, se aprende muchísimo, ¿vale? Porque sí, lo que estás diciendo es cambiar esos filtros. De jugar a tapar las zonas de la exposición delante del objetivo con una cartulina negra en larga exposición. ¿Vale? Por ejemplo... tenías que hacer una salida de sol y entonces hay mucha luz, entonces lo que hacías era generar un poco de difracción para que pegara en la cartulina, se degradara la luz y entonces entrara. Y esto lo hacías a ojo. Dice, pongo 10 segundos aquí, luego pongo 5 segundos en un lado, luego pongo un gel de otro tono en otro lado y vas jugando. Entonces te salía bien una de cada 10 veces, pero la idea era buenísima y entonces llegabas a dominar mucho cómo se estaba comportando la luz en una escena, porque no tenías un visor digital para ver cómo estaba quedando o cómo había quedado y corregir. No. Tenías que pensar lo que ibas a hacer, tenías que hacer cálculos, tenías que calcular cuánta era la cantidad de luz que iba a entrar, cuánto tiempo iba a necesitar cada zona, a cuántos pasos estaba el cielo del suelo, etcétera, ¿no? Porque, a ver... filtros como hoy en día, pues sí que había más filtros incluso que hoy en día, porque hoy en día hay muchos que ya no se utilizan. Pero, por ejemplo, era muy caro tener un degradado neutro. Muy caro, eran carísimos. Sí, ahora siguen siendo caros, los buenos. Son caros, pero son mucho más baratos que antes. Entonces te lo apañabas con una cartulina, quitabas tiempo y mira, y era como muy pedestre, pero al mismo tiempo te abría un mundo de posibilidades a nivel creativo y era porque no estabas supeditado a la tecnología. Si os olvidáis de la tecnología y cogéis la cámara como lo que es, captar imágenes, y empezáis a intentar analizar lo que es la luz, podéis hacer exactamente lo mismo que hacíamos en químico. Exactamente igual. Claro. No hay ninguna diferencia. Mira, el otro día estuve leyendo una charla de José Benito y él lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo con la química. Se pone un cocking para poder colocar los filtros y mantenerlos 10 segundos en la misma postura. En paisajes se sigue haciendo mucho. Claro. Yo también cuando empecé y tal, hice bastante paisaje y eso y tal. Que con José Benito no coincido en su técnica, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo voy a decir, sí. José Benito es de exponer siempre a luces. O sea, siempre escoger y exponer a más 2,5. Y luego corregir en pospo. Para mantener la mayor información tonal. Bueno, es una cosa en la que discrepamos. Pero también hacemos un tipo de fotografía muy diferente. Él tiene tiempo de pospo y yo no. Sí. En prensa no hay tiempo de pospo. Claro, probablemente es eso. La manera de trabajar y eso se la adecua a lo que...
Bueno, y que Vale. por ejemplo en un paisaje es muy fácil identificar cuál es la zona de luces más altas, Sí. pero cuando estás haciendo retratos no es tan fácil como parece. Porque a veces la zona de luces más altas es la conjuntiva, que es un espacio muy pequeño Y ni se ve. y ni se ve en el histograma o no se ve. Y en estudio no, porque mides, o sea que... Me estoy dando cuenta también, ahora estamos haciendo últimamente bastante vídeo y eso por otras Si trabajas razones. con tiempos de exposición estándar, que son todos estos que hay por encima del 1.30, que son los que hacéis fotos en la calle, Sí. en la calle o en estudio, el exponer a luces altas no es una ventaja. Sí, es eso más bien, es el tipo de fotografía. Yo iba a decir eso y que se aprende Para bastante larga también. exposición sí que es una ventaja, Sí. porque es preferible que quede sobreexpuesta Claro. para reducir el ruido, porque se trabaja con exposiciones Pero luego muy tú tienes que largas y tener con muy ISOs muy claro la altos. escena que tenía, así que estabas viendo, porque... Bueno, pero es sencillo, a ver. Bueno, sí, como un concepto paso, es dos pasos sencillo. o lo que sea, No, sí, tú está calculas hasta dónde satura tu cámara. O sea, hasta dónde puede llegar tu cámara en luces altas. Vas hasta ahí y luego Vas bajas hasta ahí. esto. Y siempre vas ahí. Claro. Es que puedes ir siempre ahí. Y luego, si son Y dos luego pasos, bajas siempre o si lo es un mismo. paso y un medio, lo En que sea. teoría bajas siempre lo mismo, pero no es verdad. No siempre Yo no bajas lo creo que mismo. sea, Una vez claro. bajarás un paso, otra vez bajarás medio, otra vez Claro. bajarás 2, otra vez bajarás 3. Raramente te pase esto. Pero te obliga a un postproceso riguroso. Bueno, Y sí, ya son está. maneras de trabajar. Y a ya mí está. no me gusta. Yo soy de la escuela de Ansel Adams. Bueno, de La dejarla escuela como del estaba. químico. Entonces pero no es un tema de no haberse adaptado al digital, que no es mi caso, sino es más una forma de medir diferente. Es la forma de medir tradicional asociado al exposímetro que tenemos en la cámara. Y ya está. Bueno, pues esto, hacer un curso sobre cuál es esta forma de medir, que ya hice un adelanto en el curso de medición, ahí hay un pequeño adelanto muy pequeño sobre qué es esto de las zonas, que yo creo que el sistema de zonas hace que la gente entienda el por qué se va +1, +2, -1, -2 con el exposímetro. Sí, claro. Y es cuando por el entiendes índice de eso, refracción sí. de las cosas que mides. Claro, Entonces, es algo claro, reflejado. el curso de cómo exponer está pensado para gente que no tiene ni la medición puntual, porque su cámara es muy básica. Pero si tú tienes la capacidad de hacer mediciones puntuales, puedes hacer, vamos, lo que te dé la gana. Sí, pero tienes que entenderlo muy bien y bueno, es igual. Pero es muy Al fácil final, de interiorizar. Es fácil de interiorizar si lo practicas y ya está, como todo. Está bien. Cuando te pones a practicar es cuando... Yo cuando... Si te lo han explicado bien y luego Yo fui de practicas, los primeros en entrar en el mundo de las reflex digitales, ¿eh? Yo fui de los primeros porque me gusta el cacharreo, ¿no? Me gustaba más entonces que ahora. Ahora ya paso bastante. Pero entonces, claro, tenía un trabajo muy asociado también a temas de tecnología. Y lo primero que me dijeron, dices, ahora tienes que medir en luces y exponer a luces. Y antes medías en luces y exponías a sombras. O medías en sombras y exponías a sombras. Es igual, o sea, es lo mismo. Y la gente lo veía como el mundo al revés. Y es que es lo mismo. O sea, en definitiva es lo mismo. Sí. La única diferencia es que el sensor es lineal y el negativo no. Entonces, como el sensor es lineal, no tiene fallo de reciprocidad tampoco. Y, por ejemplo, en químico sí. ¿Y cuál es el fallo de reciprocidad? Pues depende del negativo. O sea, hay unos que te daban a partir de 1/2000 y otros te lo daban a partir de 1/1000. En digital no hay... No hay fallo de reciprocidad. Bueno, voy a decir yo un taco, coño. No jodas. No hay fallo de la ley de reciprocidad porque es lineal. ¿El doble o la mitad? Siempre. Siempre. Y por siempre eso, cuadra, ¿no? Pero eso, la ley de reciprocidad es que si tú cierras un paso de ISO, o sea, le das menos velocidad, pues tienes que darle más velocidad por otro lado. O sea, es que es así. La ley de reciprocidad no se cumple cuando la exposición es muy larga o cuando es muy corta. ¿Vale? Cuando la ley de reciprocidad no se cumplía, cuando las obturaciones estaban por encima de 1/2000... Bueno, de hecho eso quería decir, claro. Y tampoco se cumple cuando pasas de 10 segundos. O sea, cuando pasabas de 10 segundos de exposición... ¿Pero eso pasa en digital? No pasa. Claro, en digital no pasa. Por eso en el curso pero en otro químico día... sí que pasa. Claro. Y entonces hay películas que al cabo de 10 minutos degradan, o sea, ya luego va más rápido, o sea, se impresionan más rápidamente y hay otras que no. Entonces, ¿esto cómo se hacía?
pues el fabricante no te decía cuál era el fallo de la ley de reciprocidad, lo hacías tú con la práctica. Pues no era lo mismo coger una película Belvia que una Agfa, que una Kodak, que tenían diferente. Entonces tenías que saberlo. Y una de las cosas que nos han explicado también el fotógrafo de novias, sí, Jordi Farrús, pues que él, por ejemplo, tenía que comprar, claro, a mí no me pasaba esto, yo era muy tierno, lotes de igual 200 rollos para precisamente para hacer una prueba aleatoria de diferentes carretes y ver cuál era del mismo lote, porque si no podía ser diferente. Entonces, claro, esto requería un conocimiento del material mucho más intenso que hoy en día. Sí, que no tenemos lo tenemos bastante trilladico. Entonces sí, es bastante más caete ya. Y bueno, yo lo que os emplazo a todos es un poco a entender eso, porque básicamente es entender la luz y luego entender cómo se comporta el sensor. Pero a la hora de hacer pues todo esto para aprovechar, que si luces altas y tal, es lo mismo, es exactamente la misma cantidad tonal. Subir un paso en exposición y luego tener que volver, que exponer exactamente en la... El otro día cuando hiciste el curso, después de irte y eso y pasar un día o dos y tal, digo, ostras, no ha explicado la ley de reciprocidad y el fallo de la ley de reciprocidad. Claro, no has explicado por qué no existe. No hay fallo de reciprocidad en digital. Pues lo hablábamos Jara y yo, y eso digo, ostras, se ha olvidado y tal, tenemos que hacer un anexo y no se queda el curso. Ah, vale, pues no tenemos fallo. Vale, de todas formas, lo que sí que hay son ligeras desviaciones asociadas por fabricante. El ISO es una norma internacional, es un estándar, de hecho. Sí. La palabra sí. ISO es por ISO, es International Standard Organization, o sea, es eso. Es una organización que busca el estándar. Entonces puede haber ligeras variaciones dentro de la tolerancia que permite esa norma ISO, porque si no, no se cumpliría. Claro. Si no se cumple la norma ISO, está fuera. No puede llamarlo ISO. Sí, el ISO y en América pues usan el ASA, que es el American Standard Association. Sí. Muy bien, espera, pues hasta aquí el programa de hoy. Se nos ha pasado volando. Bueno, hemos hecho un poco remember. Quedan más de la mitad de los comentarios, pero bueno, el siguiente programa será el de cómo afrontar un nuevo tema. Ya lo pensamos después y luego volvemos con unos cuantos comentarios más la semana que viene. Vale, gracias. Bueno, si tenéis preguntas sobre esto, lanzarlas, porque esto puede parecer como de otro tiempo, pero es muy actual, sigue siendo muy actual. Entonces, y lo digo también por algunos comentarios que veo en Telegram. Pero ya haremos un especial Telegram. Es más, me están pidiendo hacer un curso sobre cómo leer o cómo interpretar las Modulation Transfer Functions. Vale, pues igual sí que lo hacemos. Lo que pasa es que no tiene ningún secreto. Es muy técnico, igual, a ver, lo haremos. No tiene ningún secreto, pero le interesará a 10 personas. Mira, cuantas más líneas arriba, mejor. Mejor, ya está. ¿Vale? Cuantas curvas menos forzadas tenga, mejor. Sí. ¿Vale? A ver, en realidad el curso es para saber exactamente lo que estás midiendo, que me refiero, para explicar cada uno de los términos. O sea, por ejemplo, si veis que una curva de golpe cae en picado, mal. Sí, vamos mal. Si cae, sube, se mantiene ahí pero poco. Si lo que hace es bajar suavemente, bueno, y no baja mucho, pues bueno, ya está. De todas formas, y depende, tenéis que ver siempre las Modulation Transfer Function en la apertura más amplia y en F8. Efectivamente. Que son las dos que se usan para medir. Sí, el resto. Y entendéis lo de F8, es porque es precisamente el punto donde se ven menos aberraciones y hay menos difracción proporcional. Es un término, por eso lo usamos en estudios, es que es así de bestia. Muy bien, Pera, pues hasta aquí, como os digo, el programa de hoy. Echadle un vistazo a nuestros cursos online en aprenderfotografía.online y hasta el siguiente programa. Gracias por vuestros comentarios y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y me gustan en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.